Congeladas las ayudas y subsidios de los autónomos porque el IPREM no se actualiza desde 2023. Repito, congeladas las ayudas y los subsidios de los autónomos porque el IPREM no se actualiza desde 2023. Este indicador sirve para calcular prestaciones como el cese de actividad se ha renovado por tercer año. El indicador público de rentas múltiples IPREM lleva congelado desde 2023, lo que afecta a prestaciones como el cese de actividad y decenas de ayudas que pueden cobrar los autónomos. Llevan sin subir más de 2 años. El Gobierno sigue sin revalorizar por segundo año consecutivo el indicador público de rentas múltiples IPREM, un valor desconocido para muchos, pero que fija las cuantías de decenas de ayudas y prestaciones importantes para los autónomos. Por ejemplo, sirve para determinar cada año la cuantía mínima y máxima que pueden cobrar los trabajadores por cuenta propia por el cese de actividad. El uso de este indicador está tan extendido que, por ejemplo, se ha usado para calcular cuánto deberán percibir los autónomos y demás ciudadanos afectados por la DANA en concepto de cobro por los daños que ocasionó esta catástrofe en sus viviendas o en sus locales. Habitualmente el IPREM se utiliza como referencia para calcular el mínimo y el máximo que se puede percibir por un subsidio o por una prestación, incluso para determinar el acceso a una línea de avales del ICO, como la destinada a cubrir una parte de las hipotecas de los jóvenes que accedan a nuevas viviendas. El hecho de que esté congelado el IPREM significa que en algunas prestaciones, como el cese de actividad, en cualquiera de sus modalidades, los autónomos que estén percibiendo la cuantía mínima o la máxima vean topados sus cobros. Por ejemplo, si acceden al cese, no podrán percibir más de 175% ni menos de un 60% de este indicador. Mientras siga en la misma cuantía, ayudas o prestaciones como el paro de cientos de autónomos van a continuar congeladas con el mismo importe que hace 2 años, en 2023. Sin embargo, el índice de precios a consumo IPC subió un 2,8% el año pasado y un 3,5% el anterior, por lo que su poder adquisitivo con este mismo importe se ha visto muy reducido. El IPREM sigue congelado a la espera de unos nuevos presupuestos para 2025. Habitualmente el IPREM se publica y actualiza cada ejercicio a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, PGE, para cada año. Como el Gobierno decidió prorrogar los presupuestos del año pasado y utilizarlos de 2023, este valor continuó siendo el mismo. Todo ello a pesar de que el propio Ministerio de Trabajo ya advirtió en aquel entonces que este indicador se puede y se debería autorizar por separado a través de una orden. Finalmente, el IPREM se conservó en 2024 y así ha seguido hasta la fecha. De hecho, ahora mismo y a expensas de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo cierto es que seguimos teniendo el mismo indicador que hace 2 años. ¿Cuál es el IPREM actual y cómo se utiliza? Tal y como se explica en la propia página del IPREM, este indicador se publica anualmente a través de la Ley de Presupuestos, de forma que tendremos que usar como referencia el último valor publicado de forma oficial, viendo su tabla para determinar si nuestros ingresos superan un determinado número de veces el IPREM actual. A modo de ejemplo, algunas ayudas están restringidas, por ejemplo, a 5,5 veces el valor del IPREM vigente. En este caso, multiplicamos el citado valor por 5,5 y tendremos que comprobar si nuestros ingresos anuales, de acuerdo a la declaración de la renta, superan esta cuantía. Resulta llamativo que a pesar de que el SMI ha subido más de un 54% en los últimos 7 años, si nos vamos 15 años atrás, el IPREM apenas ha aumentado un 15%. Esto hace que los límites que marcan prestaciones como el cese solo hayan subido en el tope mínimo y máximo ese mismo 15%. Una subida del IPREM aumentaría los mínimos y máximos en el cese de actividad para 2025. La Seguridad Social establece que para el cálculo de la prestación por cese de actividad la cuantía sería del 70% de la base reguladora, calculada según el promedio de las bases por las que el trabajador hubiera cotizado durante los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, pero además para establecer la cuantía máxima y mínima que tendrá esta prestación y que se considera el valor del IPREM, incrementado una sexta parte que se encuentre en vigor en el momento que nace el derecho a percibir la prestación. La cuantía máxima será el 175% del indicador público de renta de efectos múltiples IPREM, salvo cuando el trabajador tenga 1 o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será respectivamente del 200% y del 225% de dicho indicador. En principio, por tener hijos a cargo, aumenta la cuantía que se puede percibir desde los 2 hijos. Se llega al máximo permitido de la cuantía, que se determina en la norma, que en este caso es del 225% del IPREM, detallando estas fuentes. Por otro lado, la cuantía mínima a percibir, la cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107% del 80% del IPREM, que también dependerá de si existen hijos o no a cargo. Si, por ejemplo, el IPREM subiera en 2025 un 3%, como propuso el Ministerio de Trabajo para el año pasado, la cuantía máxima general del cese pasaría a ser de 1.050 euros al mes, 175% de 600 euros a 1.083 euros al mes, 175% de 618 euros. No olvidéis de suscribirse a este vuestro canal, Gestoría YouTube.